¿Cómo le va? ¿Qué tal? Nueva edición de Hola Doctor en su pantalla. Muchas veces cuando una persona va al médico le dice, mira, ¿tenés algún problema de salud? Porque hay un problemita de tiroides. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿qué es eso de la tiroides? ¿Qué es la tiroides? ¿Por qué nos puede influir o no en nuestro estado de salud? De eso vamos a hablar hoy con el doctor Amílcar Sosa, que es un conocido especialista en nuestra ciudad. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La especialidad de usted es endocrinólogo. Hay gente que de pronto dice, endocrinología. Hay gente que por ahí de pronto dice, ¿qué es un endocrinólogo? ¿A qué se dedica? Es bueno diferenciarlo. La endocrinología estudia las glándulas de secreción interna. ¿Qué significa secreción interna? Que los productos que producen quedan en la sangre. Correcto. De ahí lo tenemos que diferenciar con las glándulas de secreción externa, que los productos que segregan salen al exterior. El sudor, la saliva, las lágrimas. Entonces, unas van hacia afuera y las otras dentro del organismo, cada una de esas ejerce su acción específica. Y la tiroides va hacia adentro. Y la tiroides es una glándula muy importante, Sí. A la cual muchos le atribuyen muchas cosas que en realidad la pobre Algunas son no ciertas, tiene otras nada que ver, ¿no? Ahora, antes de que me cuente, qué poco se hablaba de tiroides antes. Yo me acuerdo hace muchos años, mis padres no sabían ni idea, tenían ni nadie le decía que tenía un problema de tiroides por ahí. Si yo le cuento que en la época que yo hice medicina no había análisis para la tiroides. Mira. No se conocían ningún análisis. Hacíamos unos estudios indirectos que nos daban una aproximación. Uno se llamaba el metabolismo basal. Había que dejar al paciente por lo menos 2 horas descansando y después de hacerlo respirar por un tubo donde se medía el consumo de oxígeno. Y se analizaba si el consumo era dentro de lo normal, no había problema de tiroides. Si consumía mucho, tenía una hiperfunción, poco un hipo. Pero era muy poco demostrativo. Se usaba más la clínica, el examen del paciente y de sus signos y síntomas como para hacer un diagnóstico también bastante aproximado, ¿no? Y hoy sí se habla. Hoy tenemos análisis que determinan con toda seguridad el estado de la tiroides. ¿Y qué es la tiroides? Es una glándula muy pequeña, pesa ¿La entre... mariposa que le dice la mariposa? Claro, se parece a una mariposa. Increíble, Pesa entre 20 y 30 gramos. Nada más. Está en la parte inferior del cuello, en la parte anterior. Lo que sería el ala derecha de la mariposa la llamamos lóbulo, el ala izquierda lóbulo izquierdo, y la unión de los dos lóbulos el istmo. ¿Y es palpable? No. Es muy chiquita. Claro. Palpar la glándula ya significa que algo está pasando en la seguro, glándula, claro. porque es tan chica que prácticamente solamente en personas muy delgaditas, con poco tejido adiposo en el cuello, se podría llegar a palpar algo, pero no es seguro tampoco. ¿La tiroides ya viene desarrollada de cuando nacemos o va creciendo, se va desarrollando a través de los años? Es importante la pregunta. La tiroides, cuando empieza a formarse en embrión, Sí. la ubicación que tiene es en la base de la lengua. Qué increíble. Y a medida que el feto va madurando, va emigrando por la parte anterior cervical, baja hasta llegar a la posición que tiene, es en ese huequito que tenemos encima del esternón. Que está más protegida ahí, por eso está ahí. No, No, ubicación normal es esa. claro. A veces en ese trayecto va quedando una pequeña zona, digamos, de comunicación, Ajá. que a veces puede formarse un quistecito en ese lugar que se llama quiste tirogloso. Sí. Gloso es de lengua, viene Sí. de la lengua hacia abajo y queda ese quistecito que se toca como un bultito, generalmente no molesta, a veces se inflama y hay que operarlo. Claro, Y es un quiste. claro, tal cual. ¿Y cuál es la función de la tiroides dentro de nuestra salud? La tiroides, la tiroides es una hormona estimulante. Estimula la función de todos nuestros órganos. ¿De todos los órganos? De todos. Es decir, tiende a que todo nuestro sistema funcione en un nivel de actividad ideal. Por eso cuando la función de la glándula cae, el organismo también cae en todas sus funciones, psíquicas y físicas.
Y cuando la función se activa, por demás de lo normal, el organismo está en una situación de aceleración, que son los síntomas de menos, son más los que nos permiten aproximar al diagnóstico, ¿no? Y hay momentos de la vida en los cuales la tiroides tiene, si por ejemplo en la adolescencia tiene la función, sospecho que es la misma, pero tiene una actividad y más adelante tiene otra actividad. Sí. Hay etapas de la vida en donde la hormona tiroidea tiene una acción sobre el crecimiento también. Entonces en la edad infanto-juvenil la glándula tiene una función mayor que en la etapa ya del adulto, que está estabilizado en cuanto al crecimiento. Otra etapa donde cambia muy importante es durante el embarazo. La tiroides normal en una mujer cuando se embaraza tiene que aumentar un 40% su función durante toda la etapa del embarazo. ¿Y por qué? Al principio porque colabora con su aporte a través de la placenta y el cordón de darle la hormona al chiquito que se está formando. Correcto. El embrión recién a partir del tercer o cuarto mes empieza a fabricar su hormona, no en las cantidades necesarias, por eso la madre está colaborando al aumentar su función con las necesidades del feto en su crecimiento. ¿Y está colaborando en la formación de la tiroides de ese bebé? ¿En formación? No, porque el chico, como dijimos, forma su tiroides y su tiroides funciona como la de la madre, va adquiriendo esa posibilidad, esa capacidad de formación con el tiempo de evolución del embarazo. Claro. Dentro de la juventud me decía que es muy importante, es fundamental. Bien, y otra etapa en donde la tiroides baja un poco su rendimiento es en la tercera edad, y más cuando se va avanzando más en la tercera edad. ¿Por qué? Porque se deteriora, se desgasta. En general la no hormona... vuela tanto la mariposa esa. Sí, no, es buena la idea, pero no es así. Es decir, el organismo con los años va requiriendo menos cosas. Sí. Menos cosas porque tiene un cuerpo, hoy hablábamos de lo que era la sarcopenia. Sí, seguro. Tiene menos masa muscular, también secundariamente a menos hormonas. Sí. Baja por ese principio. O sea, la demanda de determinadas cosas. De todas las cosas disminuye con los años. Y usted ve que la gente con los años un poco se va achicando. También, ¿no? Si usted a los 20 años medía 1,85, sí, yo me achiqué 3 cuando tenga 70 va a medir 1,78. Yo de 1,93 pasé a 1,90. Eso pasa. Sí, pasa. Doctor, hablemos un poquito ya más, ya estamos hablando de la función. ¿Cuáles son los problemas que empiezan a aparecer y cuándo con la tiroides y en qué casos? ¿No? Porque todas las personas pueden tener problemas de tiroides, o algunas sí y algunas no. No, es muy frecuente. La enfermedad es muy frecuente. Cuando hablamos de enfermedades de la tiroides, la principal son las alteraciones de la función, en menos o en más. Sí. Si tomamos globalmente, uno en el consultorio ve más pacientes con función disminuida que con función hipotiroidismo. Hipotiroidismo es en menos, hipertiroidismo es en más. Correcto. Hoy hablábamos de que la hormona es una hormona estimulante, sí, psíquica y física. Por lo tanto, cuando el paciente empieza a fabricar menos, tanto psíquica como físicamente el paciente pierde energía, ánimo, ganas, hace pequeñas depresiones que a veces no son diagnosticadas. Sí. Y tiene un hipotiroidismo escondido, o por detrás de todo eso. La hormona tiroidea tiene mucha acción sobre la piel y los anexos de la piel. La piel pierde su elasticidad, su turgencia. ¿Se seca? Y se seca, sí. Se descama. Es uno de los signos clínicos que uno ve. Y la tiroides empieza a funcionar menos porque anda mal la glándula, es decir, la función es menor por la glándula en sí. No es por decaimiento de la glándula, es por enfermedad de la glándula. Se enferma. Yo le diría que la gran mayoría, por no decir todos, pero el 90% de la caída de la función de tiroides es por lo que llamamos una tiroiditis. Sí. Tiroiditis es un proceso inflamatorio de la glándula que inclusive provocado por el mismo cuerpo. O sea que el cuerpo le provoca la enfermedad a la misma glándula. Genéticamente, la persona hereda
genéticamente una alteración de su sistema inmunológico. Sí. Usted sabe que el sistema inmunológico es el que forma anticuerpos. Sí. Los anticuerpos son la defensa nuestra contra las infecciones. Tal cual. Ese sistema inmunológico está preparado contra las infecciones, pero se puede equivocar. Desconoce un órgano cualquiera como un germen, Sí, tal cual. y lo ataca y lo destruye. Eso se llama tiroiditis autoinmune. Auto es nuestro sistema Propio. inmunológico que formó anticuerpos y destruyó la glándula. Está bien. Esos anticuerpos fueron descubiertos por un japonés. ¿Quiere que hagamos una pausa y me cuente después esa historia? Porque Pero- seguramente debe ser muy interesante. Pero cómo no. ¿Eh? Un gusto. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el doctor Amílcar Sosa, si sabrá de todo esto, sobre la tiroides. Cuando funciona, cuando no funciona, los problemas que nos causa y ver si hay tratamientos también. Hacemos una pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Segunda parte de esta interesantísima charla con el doctor Amílcar Sosa, endocrinólogo, sobre la tiroides, funcionamiento, problemas que tiene. Doctor, usted me decía que la tiroides puede funcionar de más o puede funcionar de menos. Así es. ¿Qué síntomas da cuando funciona de menos? Usted me decía que hay problemas en los órganos, trabajan menos, están más cansados. Pero ¿cuáles son los síntomas que presenta una persona? Bueno, los síntomas es lo que el paciente transmite. Sí. Desgano, cansancio, sueño, falta de concentración. A veces uno lo diagnostica porque el alumno se pone a estudiar y tarda mucho tiempo, no se concentra. Otras veces depresión, un estado depresivo. Estos son síntomas bastante precoces. Hoy lo que tenemos que evitar es recibir un paciente hipotiroideo con todo el cuadro clínico manifiesto, que uno lo diagnostica cuando el paciente lo llama por teléfono para pedir un turno. Tiene una voz tomada, arrastrada, lentificada. Ya uno se da cuenta. O cuando entra al consultorio y le da la mano, es una mano como lija, hinchada, no se ven los nudillos. Esos son los signos clínicos. El corazón tiene una frecuencia cardíaca mucho más lenta. Eso se llama bradicardia. La presión arterial cae la máxima y la mínima se mantiene y se juntan las dos. Y hay un edema, que no es un edema común como el de retención de líquidos, se llama mixedema, porque es más espeso, más mucoso, que toma principalmente los párpados. Que si el paciente se despierta a la mañana con los párpados muy hinchados, durante el día se va descongestionando. Pero ya le digo, estos síntomas son tempranos, pero hay que... Hoy ver un hipotiroidismo muy acentuado ya no se ve. No se ve. Porque los síntomas son tan precoces que el análisis lo determina en forma inmediata. ¿Y qué consecuencias puede traer si uno no lo atiende a tiempo? La hormona tiroidea, entre las acciones que tiene, ayuda y estimula la eliminación del colesterol. Realmente todos los hipotiroides tienen un colesterol alto. Ah, sí. Quiere decir que si no se lo diagnostica, el paciente tiene en sangre colesterol muy alta, sus arterias se envejecen más tempranamente. Hay un mixedema, ese edema también está en la fibra cardíaca, quiere decir que tiene un corazón más agrandado, pero no por una falla muscular, sino por una infiltración del músculo que le hace perder también capacidad contráctil al corazón. Correcto. Sí, sí. Disminuye la frecuencia cardíaca,
Y a nivel del cerebral hay un deterioro también importante si no lo combatimos. Y si esto progresa, puede provocar muerte, que es muy rara, lo que se llama el coma mixedematoso. Yo he visto 2. Pero se pueden sacar algunos usando tempranamente la hormona tiroidea por vía endovenosa, en suero. Tal cual. ¿Qué pasa cuando hay hiper? El hiper es todo lo contrario. Todo lo contrario. Supóngase usted, pone en marcha su auto en punto muerto y le clava el acelerador en el piso. Así está el organismo, está acelerado. Usted le toma la frecuencia cardíaca que tiene 112, 120, las 24 horas del día. Qué bárbaro. El motor de ese auto que está acelerado consume mucho combustible, porque día y noche está acelerado. El cuerpo pasa lo mismo. El paciente come mucho pero adelgaza, porque pierde grasa, es al revés, pierde masa muscular, pierde calcio. Una de las preguntas que uno le hace a un paciente hipertiroideo que ya lleva 2 o 3 meses, ¿cómo está su fuerza muscular? ¿Qué pasa si se agacha para levantarse? Me toca agarrar de algo. Subir una escalera me cuesta. O sea, consume más, pero al final tiene menos potencia, por decirlo de alguna manera. Porque pierde todo eso. La velocidad de consumo no es compensada por la ingesta que él tiene. Y pierde proteínas, grasas, calcio. Es decir, es un paciente que después, controlado, vuelve a recuperarse, y lo tenemos que recuperar ayudándolo con la nutrición de lo que tiene que volver a usar que ha perdido, ¿no? Claro. Y el desgaste en función de esa aceleración del cuerpo, el desgaste mayor del cuerpo. El desgaste es mayor. El desgaste psíquico y físico es mayor. También. El paciente está impaciente, reacciona muy fácil ante cualquier estímulo, no lo puede controlar él. Viene la pareja y la mujer está con el problema y le pregunta usted al esposo, ¿y cómo está? No la puedo controlar. ¿Sí? Porque se pone está nervioso, mal. Pero bueno, comprende que es por la enfermedad. Está inmanejable. Lo cierto es que con la medicación en 5 semanas podemos frenar ese cuadro. ¿Y la medicación qué es? ¿Qué sirve para...? La materia prima que usa la tiroides para fabricar sus hormonas es el yodo. El yodo. La glándula toma yodo, que está en el agua, que está en la sal de mesa. La Argentina era uno de los países con más bocio, porque toda la cordillera, la gente tomaba el agua de hielo que no tiene yodo. Hace unos 40 años, por ley nacional, toda la sal de mesa de la Argentina iodada, y desapareció el bocio, porque toda la gente consume sal. La gente de la cordillera usaba la sal de las salinas, que tampoco tenía yodo, pero eso se solucionó. El yodo ingresa a la glándula, se incorpora y por una serie de pasos químicos se transforma en hormona que pasa a la sangre. La medicación corta esos pasos químicos, se deja de fabricar hormona, se detiene todo ese proceso de aceleración y después esa medicación muy lentamente se la va quitando hasta poder normalizar la situación. Es el caso de la hiper. Del hiper. Esa es una de las maneras. Te pregunto algo en el medio. Usted habla del yodo, de la sal. ¿Qué pasa si esa persona que tiene hiper es hipertenso también? Usted dice que tiene que estar en la sal. Sí. Por eso le pregunto. La pregunta es buena. Pero la sal de mesa puede ser causa de hipertensión cuando uno la come de sí, más. Está bien. Está bien. Pero volviendo al yodo y a la aceleración, así como hoy me preguntó consecuencias del hipotiroidismo, un corazón acelerado, muy acelerado, en una persona joven y entrenada, no pasa nada. Ya está acostumbrada, y ni hablar en los atletas que tienen una frecuencia cardíaca menor que no los capacitados, y ahí en los atletas por ahí no podemos guiarnos por la frecuencia cardíaca porque puede ser normal. Por ahí ellos tienen una frecuencia de 50 y con el hiper se van a 70, y uno normal tiene 80 y se va a 112. Seguro. Esa aceleración en personas de más edad y más de la tercera edad pueden comprometer a un corazón que ya tiene sus años
que por ahí es hipertenso, Sí. que por ahí tiene alguna coronariopatía Claro, o alguna arritmia y ser causa de muerte. tal cual. Entonces, uno tiene que actuar con el tratamiento de acuerdo a la edad del paciente también, ¿no? Y tener en cuenta todos esos parámetros de medida como para saber también qué usar. Seguro. Porque la pastillita no es el solo tratamiento. Yo le decía recién que el yodo es la materia prima. Si yo tengo un paciente con una glándula muy grande, eso se llama bocio, por ahí le voy a dar yodo radioactivo. El yodo es el único lugar del cuerpo que va a la tiroides, que sí que no va a otro lado. Si yo le doy yodo radioactivo, esa radioactividad se va a fijar en la tiroides y va a ejercer durante 60 días una acción reductora de la glándula, la achico, la atrofio, Claro. y queda con una función normal. Por haberla achicado, fabrico menos. Claro. Y cuando es hipo, ¿cuál es El hipo es dar la hormona la- por boca. Ah, sí. Es simple. Usted le da una pastillita Clonazepam, durante que- toda la vida. ¿eh? Sí, el clonazepam. No. Ese no es. Levotiroxina. La levotiroxina. La levotiroxina. Ajá, y con esa pastillita se normaliza. Sí, se normaliza. Uno tiene un análisis de control, un análisis a través de esa medida va ajustando la dosis. Ah, correcto. Y una vez que la encontró, Sí. encontró la dosis. va a ideal encontrar para la esa dosis, persona, claro. salvo algunas circunstancias. Dijimos Sí. que la mujer durante el embarazo Sí. necesita más hormona. Una paciente que tomaba una dosis, Sí, sí, hasta ese momento embarazada tiene que tomar más dosis. seguro. Y posiblemente con la edad, después de la tercera edad que se necesitan menos cosas, hay que bajar la Hay dosis. que bajarla. Ajá. Es un poco Y así. la última pregunta. ¿Y cuándo hay que sacar la tiroides? Perfecto. Si seguimos con el hipertiroidismo y el tratamiento con medicación o con yodo radioactivo, si la glándula es muy grande Sí. y puede llegar a comprimir un poco la zona cervical, ahí tenemos que usar la cirugía. Si la consulta del paciente es por un nódulo que Ah. aparece en la tiroides, Sí. ese nódulo lo podemos analizar con análisis Sí. o haciendo una pequeña aspiración, Sí. una pequeña toma Ujú. y ver qué tipo de célula es. A veces hay que operar la glándula porque es una célula maligna, Correcto. pero hoy Tiene salida. tenemos su salida, su curación. Doctor, muy clarito, muchas gracias. No, al Muchísimo contrario, a la al gente. contrario. Como decía el doctor Favaloro, la gente Eso es le bueno. ofrece un vinito que a usted le gusta. ¿Esto tiene yodo o no? No, no tiene yodo. No. Está bueno. La voy a tomar para que más lo disfrute, tranquila. Un gustazo. ¿eh? Es un placer haber hablado con el doctor Amílcar Sosa, endocrinólogo muy conocido en Bahía Blanca, acerca de la tiroides, funciones, problemas y cómo salir adelante, cómo solucionar. Este programa lo puede ver usted en Facebook en Hola-Doctor. La semana que viene volveremos con otro tema seguramente interesante como este. Gracias, muy amable. Hasta la semana que viene.